Disculpar a la doctora Elena Élez, que por un problema de última hora realísimo como la vida misma no ha podido estar con nosotros y me pide que le transmita sus disculpas y que realmente le ha sabido muy mal. Pero don Jesús García Foncillas la va a sustituir. Ya nos hemos presentado Jesús y yo. Luego tenemos a Fernando Rivera, que en principio lo hemos separado por tumores, pero nos podemos interpelar continuamente. Fernando se ocuparía del non colorectal, upper GI, gastrointestinal alto. Fernando no necesita presentación, es el jefe de servicio del Marqués de Valdecillas, y Jorge Adeva se va a ocupar del hepatobilio-pancreático, pero insisto, que vamos a tener un debate abierto en todas las preguntas del 12 de octubre. Perfecto. Muchas gracias a los tres por aceptar este reto. Os voy a pedir contestaciones escuetas lo más breve posible, dentro de que algunas siempre se puede alargar un poco, y eso, pues hacerlo lo más libre y vivo posible para facilitar la discusión, y vamos a intentar contenernos en el tiempo y dar ejemplo a las otras mesas, a ver si lo consigo. La primera pregunta, así, antes de empezar por las distintas preguntas concretas, ¿cuál es el avance que os ha llamado más la atención de los últimos 2 años en las patologías digestivas? Jorge, empiezo contigo. Vale, pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, un lujo estar en este panel con vosotros y compartir mesa. Y, hombre, yo sí me voy un poco al terreno del hepatobilio pancreático, pues quizá lo que más me llama la atención es la llegada de los anti-RAS, ¿no? El CAR-RAS en cáncer de páncreas creo que es una realidad. Y luego en vía biliar, pues yo creo que sobre todo me llama la atención cómo se está consiguiendo que las terapias dirigidas, que ya de alguna manera se van asentando en la enfermedad avanzada segunda línea, están tratando de llegar a la primera línea, ¿no? Esos son un poco los dos grandes avances por lo menos en este tipo de tumor. Fernando. Bueno, en cáncer gástrico, la llegada de la inmunoterapia a la enfermedad resecable, que todos intuíamos que así debía de ser, pero nos ha costado lo nuestro, pero bueno, yo creo que ya ha llegado. Y bueno, si hablo también del páncreas locorregional, el PANOVA es una nueva modalidad terapéutica, es un dispositivo que ha hecho un fase 3, lo cual es muy de agradecer, y que también es un avance, o sea que destacaría eso. Y yo, si me permites, en cáncer de colon creo que la biopsia líquida, porque nos ha hecho un cambio en cuanto a cómo manejar por lo menos el cáncer de colon localmente avanzado, y plantear una determinación que nos permite empezar a desescalar. Es verdad que está más complicado al revés, porque no tenemos claro cómo podríamos escalar, pero es cierto que es un punto y aparte en cómo manejamos el cáncer de colon. Pues mira, me viene al dedillo, porque vamos a empezar por los resultados del estudio Paradigm. El estudio Paradigm, os recordaréis, se publicó hace un par de años en el JAMA y en el Nature Medicine. Población asiática, cáncer de colon metastásico, estratificado por lateralidad, y de entrada los criterios de inclusión era por análisis de mutaciones en tumor, wild type para RAS, ¿de acuerdo? Entonces, fue un estudio positivo a favor de la rama de panitumumab versus beva en
enfermedad localizada a izquierda, lo que por primera vez en población asiática confirmaba los estudios de subgrupos retrospectivos por lateralidad, pero hicieron mediante ctDNA el panel de Personal Genome Diagnostics, que analizaba mutaciones en biopsia líquida de V600E, KRAS, PTEN y las del dominio de unión de EGFR, las amplificaciones de ER2 y MET y las fusiones que aquí tenéis a la derecha, que realmente los porcentajes de identificación de estas alteraciones genómicas, las fusiones son muy poco frecuentes, pero ahí están. Y cualquier paciente que tuviera una de estas alteraciones se le denominaba hiperselección negativa, que son los que, en teoría, la hipótesis es que los hiperseleccionados con este panel todos eran RAS wild type, o sea, estos son mutaciones en población RAS wild type. Estos que tenían estas mutaciones deberían de no responder o no tener una eficacia favorable al panitumumab, en este caso, que era el anti-EGFR del estudio Paradigm. Para ver si esto superaba la selectividad del beneficio de anti-EGFR de simplemente la lateralidad. ¿Y qué pasó? Pues que se encontraron más alteraciones genómicas de resistencia en los colon derechos que en los izquierdos. Insisto, población RAS wild type de entrada por biopsia tumoral, y esto es biopsia líquida, que no lo he dicho, con una sensibilidad de alelos mutados, de fracción de alélica del 0,10%, no está mal, una sensibilidad bastante alta, y ya de entrada vemos que el 49%, casi el 50% de los pacientes con colon derecho tenían alguna de estas alteraciones contra el 20,6% del colon izquierdo, lo cual ya te empieza a hacer pensar de que esto puede ser la razón por la cual el colon izquierdo va mejor con anti-EGFR antes de tener esta tecnología tan avanzada. Y así es en la overall survival, los hiperseleccionados tenían 40 meses,7 de mediana de supervivencia y los no seleccionados 34,4. Y aquí lo más interesante es que la hazard ratio del estudio por lateralidad de izquierda era 0,82 y con esto ha bajado a 0,76. O sea, mejoramos la selección de pacientes según este estudio Paradigm mediante la aplicación de ctDNA con este panel. Y se mitiga la diferencia de eficacia en cuanto a supervivencia en este caso, pero en los endpoints de respuesta también, de derechos versus izquierdos cuando se hiperseleccionan. Todavía hay una pequeña diferencia a favor del izquierdo, que puede ser porque se nos han escapado algunas mutaciones de resistencia. O sea que la penalidad de la lateralidad casi que se anula o se mitiga mucho cuando se ha aplicado este panel de biopsia líquida. Y nos paramos aquí. Jesús, con estos resultados y un poquito tu experiencia y el volumen de evidencia de la literatura. ¿Tú crees que ya es el momento, que el papel de la hiperselección molecular negativa tiene que implementarse por encima de la lateralidad? Este punto, Ramón, es muy interesante porque
Tú lo has dicho y has dicho muy bien, ¿no? Estamos en un momento donde la lateralidad a la vista del perfil molecular no marcaría lo que de alguna forma es el pronóstico ni el efecto del tratamiento. Es verdad que cuando vamos lado derecho y lado izquierdo hiperseleccionado hay una ligera diferencia, pero voy a poner ahí un punto. Nosotros publicamos hace nada también, hace ya medio año, más de medio año, 2 artículos hechos por mi laboratorio donde junto a estos elementos había otros factores que añadían a esa selección. Entre ellos, por ejemplo, cambios en la ruta HIPO-YAP, que es una ruta de mecanismos de resistencia a lo que es la inhibición del EGFR. Y junto a esto hay otro punto también, que también lo publicamos hace también un año, que es el papel de por debajo de la ruta EGFR, RAS, RAF, MAC quinasa, que es lo que hace referencia a aurora quinasa. ¿Qué significa? El perfil que se publicó en Nature Medicine de este estudio marca aquellos factores moleculares que son claros y que de alguna forma están consolidados y que son puntos de inflexión en el perfil molecular que marcan eventos conductores de un comportamiento donde va a haber resistencia a la terapia anti-EGFR. Si somos capaces de completar ese perfil molecular, claramente estamos en el momento en el que, trascendiendo al entorno clínico, esta selección hay que hacerla, no ya porque buscamos a los pacientes que más van a responder, sino porque abre puertas a terapias dirigidas. Claro. Y porque de alguna forma, si tenemos esta información y hay que cambiar la manera de abordar el cáncer de colon y hay que trascender a lo que estamos haciendo ya en otros tumores, el perfil molecular es fundamental y prioritario antes de cualquier decisión terapéutica. El espectro de lo que podemos hacer terapéuticamente con estos datos nos lleva a qué pacientes se benefician de terapia anti-EGFR y qué pacientes, en virtud de lo que salga, tenemos que buscar terapias dirigidas. Respondiendo a tu pregunta, sí, estamos en el momento en el que tenemos que incorporarlo y tenemos que llevar un perfil molecular amplio, que puede ser en biopsia líquida o puede ser en tejido para decidir el tratamiento. Fernando, en biopsia líquida la ventaja que tiene es que, bueno, es una punción de sangre venosa en el momento en el cual tú te planteas el tratamiento de primera línea para enfermedad avanzada, porque normalmente en la práctica clínica el perfil molecular de la biopsia tumoral tenemos la que tenemos. Si el paciente se operó hace 4 años, tienes la pieza quirúrgica de hace 4 años, o si biopsió hace 2 años, tienes la pieza de biopsia de hace 2 años, pero normalmente no sometemos a los pacientes a biopsias ex profeso para tener el perfil molecular. En ese sentido, en tu entorno, ¿estáis ya promoviendo la biopsia líquida, que no es estándar, hay que decirlo, en primera línea? Bueno, hay varios escenarios. El primero es al principio de la primera línea como selección mejor que la que ya usamos, que yo estoy totalmente de acuerdo, que los datos sugerirían que ya deberíamos hacerlo, aunque a la hora de la verdad posiblemente no se esté haciendo. La práctica se impone, ¿no? Lo que es... Por motivos, yo creo, bastante poco inteligentes, porque tratar a un paciente con un tratamiento ineficaz es una muy mala manera de ahorrar. Y realmente la biopsia líquida identificamos mutaciones en RAS que no identifica la sólida, posiblemente por la heterogeneidad tumoral. Y bueno, esa quizás podría ser su mayor ventaja al principio. Cuando sí que estamos usando la biopsia líquida es a la hora de plantear rechallenge, que yo creo que hay, bueno, todos estamos de acuerdo. Hablaremos de eso. Sí, que ahí sí, ¿no? Sí. Y bueno, luego como uso hipotético, pues vendría muy bien ir viendo, perfilando el tumor a medida que va avanzando el tratamiento para detectar mecanismos de resistencia, mutaciones que pueden aparecer que hagan que nos tengamos que ir adaptando. No esperar a tener la progresión radiológica, sino adelantarnos a esos mecanismos de resistencia, aunque también esto sería investigación de momento.
Muchas gracias. Yo creo que con estas respuestas te voy a librar, Jorge. Cubrimos esta primera pregunta. Pasamos a la segunda pregunta, que es el tratamiento de los pacientes con cáncer de colon avanzado o metastásico con mutaciones en BRAF V600E. No vamos a complicar más la discusión porque es la mutación más frecuente y accionable demostrada hasta el momento de BRAF. Y en este sentido, nada que no sepáis, los que habéis seguido mínimamente las evidencias que se han ido presentando en congresos y en publicaciones, tenemos el Breakwater en primera línea, que es un estudio que, yo pienso que ha generado una evidencia muy robusta de la combinación de un tratamiento accionable contra BRAF, que es la combinación de Encora con CETU más FOLFOX en primera línea. Luego tenemos otras experiencias, Real World Data, fases 2 en la literatura que apoyan, pero voy a centrar la presentación en el Breakwater porque la pregunta va sobre primera línea. Y bueno, una hazard ratio de 0,49 en supervivencia global en una población tradicionalmente de mal pronóstico, mediana de supervivencia de 30 meses contra 15 en el brazo control, que era FOLFOX con el biológico que fuese que decidiera el clínico, y acompañado de una validez interna porque la PFS también aumentaba con una hazard ratio de 0,53 de 7,1 a 12,8 meses y las respuestas de 40 a 61%, y además aumentaba la conversión de metástasis hepáticas y resecables a resecables en este cajón desastre que llamamos metástasis hepáticas exclusivas potencialmente resecables. ¿Qué pasa con las evidencias sin quimioterapia en primera línea? Pues que están un poquito lejos. Las combinaciones anti-BRAF-EGFR, incluso con el anti-MEC del triplete Encora-VIN y CETU, pues queda bastante lejos en todos los endpoints de eficacia. Aquí tenéis la supervivencia y la PFS, pero también en respuestas quedaba lejos. Obviamente el paciente no fit para quimioterapia puede representar una opción, pero la quimioterapia no se puede obviar en la primera línea. Y una alternativa de fase 2 es el régimen BIC, que es cambiar el encorafenib por bemurafenib, y la quimioterapia de primera línea como FOLFOX o FOLFIRI, que de momento no está comunicado o publicado la rama de FOLFIRI del Breakwater, por irinotecan, y también, aunque son comparaciones no randomizadas, pues parece que no llega a los resultados de la combinación con un régimen de quimioterapia estándar de primera línea como el FOLFOX. Con esto pasamos a comentar estos resultados. Yo sé, al menos en mi comunidad, no está aprobado el uso de FOLFOX más Encora y CETU en primera línea.
pero a la luz de estos resultados, ¿qué opináis? Yo te voy a decir, Ramón, yo creo que es difícilmente explicable que no tengamos financiado esa combinación, porque tenemos, en función del perfil de los pacientes, 3 opciones, pero 3 opciones donde de alguna forma, empezando por la que ofrece más beneficio, que es Breakwater, donde estamos consiguiendo algo que hasta ahora en BRAF mutado era impensable, que es un nivel de impacto en supervivencia global, un nivel de respuesta y un nivel de conversión. 1 de cada 4 pacientes BRAF mutados conseguimos convertirlos en resecables. Esto era algo para nada conocido en este entorno, en este contexto de BRAF mutado. Tenemos, por tanto, para el paciente fit perfecto el Breakwater. Tú lo has dicho muy bien. Para el paciente que no admitiría en el otro extremo quimioterapia, la opción del ANCOR, sin nada de quimioterapia. Pero un punto intermedio que es muy importante tenerlo en cuenta, que es la opción del ensayo BIC, con solo irinoteca. Hay 3 puntos muy importantes que cambian el paradigma donde estamos ahora mismo en el BRAF mutado. Yo creo que de alguna manera tener opciones demostradas con evidencias indiscutibles y no tenerlas incorporadas en la farmacopea de la práctica clínica, esto no es admisible, sinceramente. Entonces, algo tenemos que hacer y tenemos que levantar la voz a favor de un grupo de pacientes donde, de no hacer estas opciones, estamos haciendo tratamientos, si me permitís, subclínicos o con un beneficio, desde luego, tremendamente discutido, cuando hay evidencias donde lo que podemos ofrecer es un cambio radical en cuanto al pronóstico de estos pacientes. Hay que incorporarlos. Sin duda. ¿Vosotros tenéis posibles en vuestra comunidad, Fernando? Hemos vivido aquí el drama de la no aprobación de Encore Cetuzzi, el Beacon, que es una situación, yo creo, muy dramática para los pacientes. Desde luego, con estos datos en primera línea Breakwater, yo creo que es incontestable. Si esto no se acepta, no se aceptaría nada. Es verdad que estamos en ese momento de la espera a que las agencias regulatorias lo aprueben, lo financien. Nosotros sí estamos pidiendo compasivos y nos los están dando, cosa que no podemos con Nicolás Cetuzzi en segunda al haber una denegación. Pero se transforma el BRAF con estos datos. Sí, bueno, yo es verdad que no veo cáncer de colon, pero me consta que mis compañeros tienen el mismo problema, la no posibilidad de utilizarlo en primera línea, y sí que me consta que ha habido algún caso muy concreto en donde se ha podido pedir en primera, no en segunda, como dice Fernando, el uso compasivo, ¿no? Pero yo creo que los datos son irrefutables, ¿no? La verdad que sí, tener estas hazard ratios y en una población tan de mal pronóstico inicial. ¿Os acordáis cuando no teníamos tratamientos para estos pacientes? Realmente eran todos los MSS, los que eran totalmente MSS no inestables de microsatélites, que siempre hay un poquito de solapamiento. Audio de WhatsApp. No sé silenciar mi móvil, lo reconozco. De verdad, no sé silenciar el móvil. Soy experto en IA generativa, pero no sé silenciar el móvil. Pregúntale cómo se hace la IA. Si lo tiras por las ventanas de un quinto, creo que luego ya no. Una pregunta fuera de programa. En los MSI BRAF, ¿vamos por la inmuno o después de esto, a lo mejor, el cuerpo te pide inmuno, ¿no? Pero después del Breakwater, si pudiéramos... No, primero el que es de... Primero Vamos a ver, tenemos opción de doble inmunoterapia, Nivo-IPI. Claramente yo empezaba por Nivo-IPI. Y luego pasaba a BRAF. La segunda parte que yo tampoco la tengo, esta opción. Te digo otra cosa. Y la otra opción que se está ya ensayando es combinación de inmuno con inhibidor de BRAF. Que yo creo que ese es el punto al cual tenemos que ir. Pero eso falló en melanoma. Lo sé. Pero no tenemos todavía el dato en cáncer de colon. A lo mejor nos falla.
Sí, yo vamos por decir algo al respecto. Es verdad que la historia de BRAF, ¿no? Parece que en colon, igual que Carras G12C, va por un camino distinto, ¿no?, al resto de tumores, y como la necesidad de asociar el anti-EGFR, ¿no? Entonces, bueno, yo también estoy de acuerdo en que esa opción es muy, muy atractiva, ¿no? Yo me decanto por la inmuno, sobre todo si tenemos la combinación. Si no la tenemos, pues como tampoco tenemos la otra de momento, pues también me decantaría por la... por Pemo. También es verdad. Es verdad que el MSI y el melanoma se parecen muchísimo y van replicando muchas de las cosas. De hecho, yo creo que en MSI deberíamos de intentar de alguna manera copiar lo que ya se aprendió en melanoma, en el sentido de lo mucho que han aprendido en los últimos 10 años en melanoma, pero no son exactamente lo mismo. Sí. No obstante, yo es verdad que en la combinación tiendo a pensar que igual no funcionó porque el melanoma no funcionó, y que en la secuencia tiendo a pensar que mejor es la inmuno y luego los BRAF porque el melanoma también es así. Pero bueno, igual no se han comparado directamente. Pues lo dejamos así esta pregunta y pasamos ya al escenario bastante distinto de las terceras, cuartas, ambillón líneas de tratamiento. ¿Qué tenemos de evidencias aquí? Estos son los porcentajes de pacientes que llegan bien, con buen ECOG a la tercera línea, y cómo hay aquí un valle con una caída que... Evidentemente esto es una diapo sacada de un registro internacional de World Data, y lo primero que os iba a preguntar, si estos datos se correlacionan con vuestra experiencia. Yo creo que en mi entorno hay más pacientes que llegan a cuarta línea que lo que pone la diapositiva. Fernando, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que además, especialmente desde que tenemos el Sunlight, TAS-BEVA en tercera, llegan más pacientes a la cuarta. También depende de que tengas una cuarta disponible que ofrecer, que aquí tenemos el caso del fruquintinib, pero yo creo que estaríamos por encima de esos porcentajes. Estoy de acuerdo. Yo creo que de alguna forma hemos transformado por completo y llegamos a la tercera línea con opciones, y lo digo en plural, y con opciones donde de alguna manera podemos jugar con estas distintas posibilidades, y nos permite, ¿verdad, Fernando?, cambiar lo que hasta ahora conocíamos que era muy limitado, y dar posibilidades, como tú decías muy bien, a una tercera, una cuarta, una quinta línea en pacientes fit, incluso de alguna forma plantearnos que eso da un puente muchas veces para que el paciente pueda entrar en ensayos clínicos. Yo creo que hemos cambiado para bien la historia de esa tercera línea. Yo aquí haría un comentario, y insisto que yo no veo cáncer de colon, pero se lo he oído a Elena Élez muchas veces, ¿no? También el problema con la nomenclatura de lo que cada uno llama tercera, cuarta, quinta línea, ¿no? Tengo una diapo para eso, vale. Pero me alegra de que haya sacado el tema, porque realmente hay una heterogeneidad y una variabilidad casuística de la nomenclatura, incluso de la práctica, digna de comentar. Ahora lo veremos. Perfecto. Estos son... Es un resumen de un metaanálisis con lo que hay en tercera línea, y la diapositiva habla por sí solo. Esto es sin tener en cuenta el perfil genómico en all comers. Queda bastante bien establecida la tercera línea, como ya adelantaba Fernando, con TAS-BEVA, y a partir de ahí ya entran otras consideraciones de seguridad, calidad de vida, y obviamente aún la eficacia con estas hazard ratios de supervivencia global favorables a los inhibidores de tirosinquinasa, y yo creo que el TAS en monoterapia pues ha dejado de tener un papel aquí. Y lo que os hablaba, en población no seleccionada por el Sunlight, unas hazard ratio difícilmente superables hoy en día, excepto
por lo que acaba de comentar Jorge, que ahí iremos. Los beneficios del Sunlight eran independientes de edad, performance, status, hasta PS1, y lo único que los que habían recibido tratamiento extensivo previo con anti-VEGF parece que sean los que menos se benefician del TAS-beva, lo cual también tiene bastante lógica biológica. Luego tenemos las alternativas orales de inhibidores de tirosinquinasa, el fruquintinib, con un perfil un pelín quizás superior de eficacia y con unos perfiles de seguridad muy propios de los inhibidores de tirosinquinasa, que a pesar de que son medicaciones orales y más fáciles de administrar, pues no están exentos de problemillas o toxicidad, como conocen mucho mejor que nosotros los oncólogos que se dedican a tumores uroteliales, que llevan mucho más tiempo con ellos. Y ahí tengo esta diapo, que es la que quiere reflejar el concepto del rechallenge, pero no solo el rechallenge con anti-EGFR, que ahora os comentaré, sino el rechallenge de las quimioterapias, sobre todo de FOLFOX, incluso de FOLFIRI, que pueden tener... Esto es estudios retrospectivos y por lo tanto inflacionados, pero en estudios de real world data retrospectivos, hasta respuestas del 57,1% publicados con el rechallenge de quimioterapias de primera línea en tercera línea. Claro, son pacientes que han respondido inicialmente, que a lo mejor les dejaste de poner oxaliplatino porque hicieron un poco de neuropatía y todavía te queda oxaliplatino. Aquí también se incluye el rechallenge de añadir anti-EGFR en pacientes que todavía no se han hecho resistentes al anti-EGFR. O sea, se trata más de la definición de una tercera línea per se que no la discusión del mérito de cada uno de los medicamentos y tratamientos. Y por último, aquí justo lo que comentabas antes, ¿no? También una biopsia líquida que el anterior que te ratificaba que no había mutaciones de resistencia, ¿no? Claro. Lo cual es clave, ¿no? Sí, ese punto que estás diciendo es muy verdad, porque es hiperselección en esa biopsia líquida, y luego el saber que en la primera línea hubo un beneficio prolongado, porque de alguna forma son dos criterios, clínico y de análisis molecular, que te lleva a elegir pacientes que sí se benefician y nos dan cifras que son muy buenas. Claro, la segunda parte de esta historia es el rechallenge con anti-EGFRs, que en función de lo más o menos seleccionados que estén los pacientes, por criterios clínicos y biológicos, tienes mayor o menor eficacia, comparable o no, con la de un TAS-beva. El mejor paciente posible, ¿cuál sería para el rechallenge con anti-EGFR? Pacientes que den un beneficio al tratamiento en primera línea, y que cuando haces el análisis molecular antes de empezar esa tercera línea, tienes un perfil molecular clarísimamente wild type por todos los lados. Cuanto más completo hagas ese perfil molecular y que por tanto evites cualquier mecanismo de resistencia, tanto mejor es el paciente. Yo añadiría al paciente que tiene los rescates en tercera línea son improbables, pero algún paciente hay que no tiene mucho volumen de enfermedad, y si lo tiene todo a favor, pues a lo mejor si vas buscando una respuesta, el rechallenge es claramente mejor. También, bueno, se discute más, pero el periodo libre de anti-EGFR también podría ser otro factor. Yo hago de moderador, pero ahora voy a opinar. Y son muy pocos los pacientes que llegan a la tercera línea con un panel
hiperseleccionado negativo de ctDNA de alta sensibilidad son menos de los que se han incluido en los ensayos clínicos de Rechallenge, que por cierto, por eso todavía no hay un estudio randomizado que demuestre una superior eficacia del Rechallenge respecto a una tercera línea estándar. Yo creo que llegará por la vía del Paradigm, por la vía de la ultraselección, con los dos factores, el factor clínico de respuesta inicial y un buen intervalo libre de anti-EGFR para que se pueda repoblar de clonas sensibles el tumor, y nuevamente la ultraselección. Perdón que ahora he platicado un poco. ¿Estáis de acuerdo con...? Pero te voy a decir algo más. Estoy de acuerdo contigo. O sea, paciente óptimo, supraselección totalmente Wild-type. Pero entremos en lo que tú decías también, en la fracción alélica mutada. La hiperselección del Paradigm tiene un 0,1 de nivel de sensibilidad. Pregunto, dependiendo qué mutación sea, si esa mutación tiene una presencia de 0,15, ¿cuánto es el impacto biológico de algunas mutaciones con una fracción alélica de 0,15? Porque posiblemente no es igual 0,15 a 0,5, obviamente a 1,5 o 2 o 3. Es decir, posiblemente yendo un paso más, y aunque el perfil completo perfecto es el completamente Wild-type, deberíamos entrar en valorar como cuánto impacta, porque nunca nada es blanco o negro. Y posiblemente en el rango del gris hay situaciones de mutaciones que con una frecuencia alélica muy baja impactan poco en provocar una resistencia al tratamiento. Eso es una cuestión clave, porque de hecho cuando el cutoff lo pones muy bajo estás hiperseleccionando tanto que estás privando a pacientes de tratamientos eficaces. Entonces, ese equilibrio que en la sólida, en tejido, se quiso poner el 5%, pues a lo mejor en biopsia líquida, yo, por ejemplo, claro, le he oído decir que el cutoff dependería de cuánto DNA libre circulante tengas. O sea, que si tienes mucho, pues el cutoff se iría más arriba. Es una cuestión complicada. Yo luego también otra cuestión que veo, pues claro, también la biopsia líquida sirve para identificar mecanismos de resistencia y posibles tratamientos. Y ahora vienen los anti-RAS. Y los anti-RAS vienen fuerte. Como hipótesis, si aparece una mutación en RAS como mutación de resistencia, ¿serán pacientes subsidiarios de tratamientos anti-RAS? Pues bueno, lo veremos. Pero en todo caso, está muy bien saber qué pasa e intentar avanzar. Hay muchas preguntas que son difíciles, ¿no? Y la cuestión de si en tercera, en cuarta, pues lo que hay que hacer es dar cuantos más líneas mejor, y tienes que estar pendiente de que el paciente no lo pierdas por el camino. Pero a lo mejor entre dar una tercera y la otra cuarta o el orden inverso, si eres capaz de dar las dos líneas, no sea tan relevante. Dejamos el apartado molecular y volvemos a los factores clínicos de tercera, cuarta línea en población no seleccionada. En tercera, y después os preguntaré en cuarta, en tercera línea, ¿qué factores, o sea, qué objetivos esperáis del tratamiento y cómo influye el perfil de toxicidad, seguridad, calidad de vida en la decisión entre estas opciones que tenemos más obvias, como son TAS-beva o la alternativa de los inhibidores de tirosinquinasa orales con fruquintinib o regorafenib en aquellas comunidades que los tienen disponibles, que no es mi caso. Bueno, tú. Tercera línea. Te digo una cosa, vamos a ver. Has puesto una imagen que es muy importante, la de los hazard ratio de las líneas. Venga, vamos a volver a ella. Fíjate bien en esa imagen, porque eso marca muchísimo cuál es el punto que de alguna forma podría ser el punto inicial por donde arrancamos. Viendo esto, no cabe duda que TAS-beva es el punto por donde yo empezaría una tercera línea. La cuestión es, luego tenemos fruquintinib y regorafenib y tenemos el Rechallenge.
¿Qué hacemos en base a esto? De alguna forma, en tercera línea, algo que yo siempre hago es análisis molecular, porque quiero saber si va a ser candidato a algún tipo de channel en esa hiperselección y evaluando también... Yo lo he intentado, hablar de factores clínicos, que conste, pero estoy de acuerdo con todo lo que dices. ¿O no? Porque junto a los factores clínicos, si tienes un paciente que tiene un perfil de hiperselección todo wild type y ha tenido, estoy contigo también, el intervalo libre de cetuximab y luego de alguna forma también el beneficio que ha tenido. Es un punto... De CETU o PANI. De CETU o PANI, de cualquier TGFR. Puedo plantearme el que después de un TAS-BEVA puedo plantear un rechallenge. No hay nada comparativo entre TAS-BEVA y rechallenge. No hay nada comparativo. Hay mucha evidencia del mundo real y no hay nada. Luego tenemos el fruquintinib y el regorafenib. Claramente, ahí de alguna forma hemos tenido siempre problema en cuanto al regorafenib por la toxicidad. Es verdad que el régimen Red-Dose nos permite una dosificación distinta que es más tolerable. También es verdad que no tenemos nada comparado entre fruquintinib y rego con el Ridose. Pero es verdad que estamos generando últimamente mucha más evidencia con fruquintinib que la que teníamos con regorafenib. Y eso nos abre mucho más la puerta a contemplar fruquintinib como una opción. No sé qué piensas, Fernando. Yo voy a decir los clínicos, que tú no has dicho. Efectivamente. Normalmente yo creo que en estas líneas ya el lograr ya el rescate quirúrgico ya no es una opción, es decir, que la respuesta empieza a importar menos. La supervivencia es muy importante, siempre decimos que sí, calidad de vida, control de síntomas, pero si tiene supervivencia el paciente lo que quiere es sobrevivir más, que además suele ir asociado a mejor control de síntomas y mejor calidad de vida. Es muy importante en estas líneas la comodidad y la toxicidad, porque son pacientes que van a soportar peor la toxicidad, que están ya, digamos, más delicados por todas las líneas previas y las toxicidades pueden ser muy importantes. Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucho en cuenta calidad de vida, control de la enfermedad y supervivencia. Y bueno, todo junto y la no toxicidad. Te voy a liberar a ti de esta pregunta. Para parar o seguir tratamiento de una cuarta línea, teniendo en cuenta que ya estamos en un entorno donde la seguridad y la calidad de vida pesa un poquito más que en tercera y mucho más que en segunda y primera línea, ¿cuál es vuestro manejo del vamos a decir, de un paciente que está con fruquintinib? Fernando, va. Pues en principio hasta toxicidad o progresión. No, si no hay ni toxicidad ni progresión, en principio se mantiene. También es verdad que las respuestas, el control suele tener una duración limitada. No sé si a los 5 años me lo plantearía para si tuviera alguno, pero en principio toxicidad o progresión. Yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos introduciendo algo que es los PREN y los PRON en esos pacientes. Porque es verdad que el criterio clínico nuestro es vamos a seguir hasta progresión o toxicidad inaceptable según la visión del médico, pero ¿cuál es la visión del paciente? Y te sorprende ver que el perfil de lo que tú crees que puede ser toxicidad no es tanto, o el paciente no lo percibe como algo tan peyorativo, y a veces tú planteas cosas que de alguna forma crees que es un punto de no retorno, de cambio, y el perfil o lo que el paciente percibe es distinto. Entonces, creo que tenemos que empezar a enriquecer lo que de alguna forma es esta decisión con lo que el paciente nos dice. Porque al final es una decisión que siempre hablamos de decisiones compartidas, pero de alguna forma hacemos poco de decisión compartida. Totalmente de acuerdo. Sí. Se me olvidó decirme, o que el paciente diga que ya lo hasta que hemos llegado. Hemos de pasar al non colorectal. Aquí tenemos Fernando, la madre de todas las batallas en periadjuvancia de cáncer gástrico o unión gastroesofágica, el ensayo Matterhorn, que añadía de una manera randomizada durvalumab al FLOT.
2 ciclos neoadyuvantes y 2 ciclos postoperatorios. Y las respuestas patológicas hablan por sí mismas: 7,2 en el brazo control, 19,2 respuestas patológicas completas. Perdón, que aquí hay un fallo en la diapositiva. 19,2 cuando se le añade Durva, y respectivamente del estatus PDL1. Aquí eran pacientes no seleccionados por PDL1. Y la supervivencia libre de recaída, muy favorable también, con una hazard ratio de 0,71, que es impresionante, porque el FLOT ya había representado un beneficio respecto a la quimioterapia periadyuvante anterior del MAGIC, y estamos en unas cifras de curación difícilmente imaginables hace 10 años. Nos quedamos en esta diapositiva. Bueno, como vamos mal de tiempo, telegráficamente, claramente debería ser el nuevo estándar, es el nuevo estándar, pero luego vendrá el tema de las financiaciones y tal. La progresión ha sido impresionante, con cirugía solo en gástrico resecable, estamos hablando de T3-4N positivo M0, nos movíamos en un 25% con solo cirugía, subía al 40%, estoy hablando de supervivencia a 5 años, subía al 40% cuando se vino MAGIC, el triplete CEFE, FLOT metió otro 10%, nos pusimos en el 50%, y en el Matterhorn es, si tú proyectas las líneas a los 5 años, a los 3 años ya hay datos, sube del 62 al 69, es decir, un 7%. Yo creo que en adyuvancia en enfermedad resecable hay que irse a la curación, no a la mediana. Tienes que mirar cuántos pacientes realmente superan y se curan de la enfermedad, y esto lo ves pues normalmente a los 3 o 5 años, ¿no? Pues hemos subido en torno al 65%, es decir, de ese 65% de pacientes que se curan, 25 era la cirugía, 40% ha puesto el tratamiento sistémico, una buena quimioterapia optimizada y con inmuno. Yo creo que es un estándar claro. La pregunta y la pena es que el Matterhorn no incluyó adenocarcinomas del esófago distal, y hoy en día al adenocarcinoma de esófago distal, como al resto de adenocarcinomas de la unión esófago-gástrica y gástricos, FLOT perioperatorio es el estándar. Y todos pensamos que seguramente Durva beneficie a un adenocarcinoma del esófago distal añadido a FLOT perioperatorio exactamente igual que a la unión esófago-gástrica y al estómago, pero no están incluidos. Y en el escamoso, Fernando, que de momento solo he encontrado fases 2, pero con mucha respuesta a la inmunoquimio-radioterapia, ¿cuál crees tú que va a ser? El escamoso, para empezar, hay un ejemplo ilustrativo, que es el Skyscraper 07. Es un estudio que, en escamoso hay 2 posibilidades: hacer quimioradio definitiva y luego seguimiento, o hacer quimioradio seguido de cirugía, en cuyo caso ya teníamos datos que sugerían el 577, que hay que darles nivolumab adyuvante. Entonces, digamos, de las 2 estrategias, la inmuno estaba incorporada, la quimioradio seguida de cirugía, que había que darle nivo si la resección era completa y no había una respuesta completa. Y eso era el estándar en carcinoma epidermoide de esófago. Por cierto, independiente de PDL1, cuando se analiza la supervivencia libre de enfermedad, pero luego un análisis posterior de un objetivo secundario, que era la supervivencia, se vio que en el análisis de supervivencia los PDL1 menor de 1, no de 10%, de 10, no tenían, CPS menos de 10, no tenían ventaja. Entonces, esto no se ha corregido la ficha técnica, pero en esa estrategia de quimioradio, seguida de cirugía, seguida de nivo, habría que poner un poquito entre interrogaciones en los CPS menos de 10, que son en torno a 2/3 de los pacientes, o sea que son bastantes. ¿Qué pasa si hacemos quimioradio definitiva? Pues que no teníamos datos de inmunoterapia. Atezo, en el Skyscraper se investigó. Tras quimioradio definitiva se randomizaba atezo solo, atezo tirogolumab, que es un inhibidor de TIGIT, o nada. Se pensaba que lo bueno iba a ser atezo tirogolumab, y entonces el análisis era jerarquizado. Primero analizamos supervivencia libre de progresión de la combinación atezo-tira.
tendencia, no salió. No se debía haber analizado, pero se analizó el siguiente objetivo: supervivencia de atezo-tira frente a placebo. No se alcanzó supervivencia ni supervivencia ni progresión, pero vamos al siguiente. Y curiosamente el tercero, atezo frente a placebo, es decir, sin tira, salió clarísimo. Pero no, clarísimo, con un hazard ratio de 0,60 y tantos, más de un 10% de diferencia de supervivencia a largo plazo. Pero es un estudio negativo, porque eso no se tiene que haber analizado. Es una lástima, me recuerda a la historia de los Pembros en gástrico avanzado, cuando hicieron tantos subanálisis y subobjetivos que perdían alfa en cada subanálisis. Bueno, tenemos ahora otros estudios que lo van a ver y van a salir este año. El Kunlun con Durva, el Keynote 945 con Pembroke van a salir este año ya posiblemente. Y veremos si la inmuno se puede añadir a esos quimiorradios definitivos. Sí. Yo confío en que estos estudios no tengan este tipo de problemas y sean claros. Pues pasamos al biliopancreático. En primera línea del cáncer de páncreas tenemos dos estándares, FOLFIRINOX, Gem/Nab-Paclitaxel y la alternativa del NALIRIFOX para quien lo pueda, que son 3 esquemas validados. Y luego tenemos la secuencia de si empiezas por uno, hacer el otro, etcétera. Entonces, en este sentido, Jorge, ahora sí que te toca. ¿Qué perfil de paciente, qué variables, qué información te sirve para seleccionar una secuencia de tratamiento u otra, para optimizar que el paciente pueda recibir todos los medicamentos activos contra esta enfermedad que realmente es tan letal? Pues voy a intentar ser concreto en la respuesta, pero a lo mejor me extiendo un poquito más. Mira, esta es la gran pregunta que nos hacemos en la práctica asistencial, ¿no? Cáncer de páncreas metastásico, primera línea, y que te hace el residente, ¿no? ¿En qué te basas para decirme pon este esquema o pon este otro? Yo creo que si nos basamos en la secuencia, como tú decías, de forma estándar, realmente NALIRI-5-FU con leucovorin en el Napoli 1 ha sido el único estudio fase 3 positivo y que viene de pacientes que han progresado a una primera línea basada en gemcitabina, ¿no? Por tanto, bueno, pues sabiendo que Gem/Nab-Paclitaxel es la mejor primera línea, la secuencia después a NALIRI-5-FU sería lo más estándar. Es cierto que las guías ESMO este año actualizadas, 2025, añadieron Taxol no Abraxane, sino solo Taxol con gemcitabina en base a un estudio aleatorizado en pacientes que habían progresado en primera línea FOLFIRINOX y lo que pasa es que era un estudio solo positivo para PFS, no para supervivencia global. Yo en la época en la que existe Nab-Paclitaxel creo que es poco práctico. Por tanto, al final yo creo que hay que meter en la coctelera el ECOG del paciente, la bilirrubina del paciente y pues también al final la edad del paciente, el riesgo de neuropatía y cómo de cuidado esté, ¿no? Y cuando uno mete toda esa coctelera, al final es verdad que si nos vamos a ESMO nos dicen, primero, bilirrubina por debajo de 1,5, porque si es por encima de 1,5 ya como mucho pones gemcitabina. Yo aquí discrepo, de hecho nosotros hicimos un trabajo al respecto con el manejo de la hiperbilirrubinemia en el paciente con cáncer de páncreas, porque no es lo mismo cuando es por colestasis que por infiltración tumoral, y hay fármacos, las fluoropirimidinas, los platinos, y en todo caso evitar el irinotecan, que se pueden poner con dosis ajustadas, ¿no? Sobre todo por debajo de 5. Pero si nos vamos a un paciente con una bilirrubina normal, diferenciar ECOG 0,1 frente a más. Y esto es un poco tricky, porque en el fondo, tanto NALIRIFOX, el último, como FOLFIRINOX, como Nab-Paclitaxel, los pacientes que incluían eran ECOG 0,1. Y de hecho, el estudio de FOLFIRINOX y de NALIRIFOX, el porcentaje de pacientes 0 frente a 1 era 0,40% y 1 un 60%. Si nos vamos a Gem/Abraxane, el porcentaje de pacientes ECOG 0 es 60% y ECOG, que ellos lo medían por Karnofsky, otra cosa tricky, ¿no? Porque era 70-80%, era un 40%. Las propias guías ESMO te dicen ECOG 2, pero con Karnofsky por encima del 70%, fíjate, ese sí que va para doblete y por debajo va para monoterapia. Entonces, bueno, yo creo que también aquí hay otro punto a tener en cuenta y es la causa de ese Karnofsky o ECOG.
Lo hemos dicho muchos autores, no es lo mismo causa tumoral de un paciente que viene pues, por sus comorbilidades previas. Yo creo que si te decides a tratar a un paciente con un páncreas ECOG2 por su carga tumoral, por un fármaco que tenga tasa de respuesta y no una monoterapia, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el otro punto clínico. Luego vendría la edad. Hay que decir que el estudio de FOLFIRINOX no permitía más de 75 años, ¿no? Mientras que no ponían límite Gemabraxane ni Nalirifox, y de hecho hubo pacientes de hasta 88 años. Pero también hay que decir que FOLFIRINOX no lo usamos en la práctica clínica, usamos FOLFIRINOX modificado, ¿no? Que no lleva bolus, que lleva 150 de irino, y que en el estudio de adyuvancia de FOLFIRINOX sí que permitían hasta 80 años de edad, ¿no? Por tanto, yo creo que hasta 80 años es razonable cualquiera de los esquemas siempre que el paciente tenga un buen estado general. Por encima de 80 es verdad que yo tendría precaución con el triplete. Y siguiendo con el razonamiento, otra cosa que me plantearía es el riesgo de toxicidad. Si un paciente me viene ya con una diarrea, por ejemplo, porque tuvo un Whipple en su día y no hay manera de controlarla, yo trataría de evitar en la medida de lo posible pues, los esquemas de triplete, porque es la mayor toxicidad que dan. Sin embargo, si lo que pretendo es, en este caso, pues evitar una mielotoxicidad, ¿no? Pues a lo mejor, aunque en el Nalirifox, usando mucho GCSF, se bajaba mucho, creo que el riesgo es mayor, lógicamente, con el triplete, ¿no? El último punto que diría, el soporte social. Y aquí a lo mejor algunos no estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que un paciente con un soporte social no óptimo debe ir no con triplete, sino con doblete de nab-paclitaxel gemcitabina por varios motivos. 1, catéter. 2, infusor, que hay que venir y retirarlo con el riesgo de complicaciones infecciosas. 3, ese paciente, si no tiene una neutropenia, va a requerir GCSF. Y 4, uno diría, oye, pero es más cómodo venirse cada 2 semanas en vez de semanal. Bueno, yo prefiero un paciente que tenga mal soporte social, verle semanalmente con el gem nab-paclitaxel a verle cada 2 semanas. Le tengo mucho más controlado, ¿no? Y bueno, luego ya, fuera de la clínica, que es lo que tú preguntabas, pues podríamos hablar de los intentos de transcriptómica con el fenotipo clásico, con el fenotipo basal y por supuesto, yo creo que ya es un must. He dicho una cosa que se me ha olvidado, de la edad. He ido a la edad por arriba, pero ¿qué pasa por la edad por debajo? Claro, ojalá tuviéramos a mano, en el momento de empezar el tratamiento, su estudio germinal, al menos, si no somático, para descartar un DDR, que sabemos que existe. Estos pacientes deberían siempre llevar un platino en primera línea. Me da igual que sea triplete o que sea incluso un cisplatino gemcitabina. Sí. Entonces, si tengo un paciente muy joven, pues a lo mejor voy a tener esa tendencia a usar un triplete, ¿no? Yo creo que ese es otro punto importante. Bueno, nos has resumido lo que es la medicina personalizada de toda la vida. Sí, así es lo que tenemos. Me decías lo del tema molecular y ya te decía que la transcriptómica lo está intentando, ¿no? Pero yo creo que todavía ni GATA6 tenemos datos suficientes para poder decir, oye, con tener GATA6 te pongo FOLFIRINOX o no, ¿no? Yo creo que todavía eso espero que llegue. Y lo que se me olvidó decir también es que debemos tener siempre al menos un CARRAS, que lo decía al principio, ¿no? Porque ya tenemos ensayos en primera línea fase 3 con inhibidores de G12C, pero llegan los G12D y llegan los PAN-RAS, y yo creo que no tener una PCR de un CARRAS en un páncreas no debe ser, ¿no? Siguiente pregunta. Segunda línea, colangiocarcinoma avanzado metastásico, IDH, lo primero, test molecular para identificación IDH1, IDH1 mutado. Tenemos el estudio randomizado, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Clarity. FOLFOX-CAPOX, el estándar, que realmente era un estándar bien establecido por un ensayo fase 3 randomizado previo, versus ivosidenib. Y el IVO, con estos resultados, la verdad es que en cuanto a eficacia hay poca discusión. 6,9 meses versus 2,1 mes en supervivencia libre de progresión, que lo triplica, y 15,9 meses versus 9 meses de supervivencia global. El tema es un medicamento oral, la adherencia en principio tiene poca incidencia de grados 3, pero los grados 2 son importantes en la medicación oral y además
tenía una pequeña pega, que es lo del QTC largo, que bueno, se mitiga con monitorización de electrocardiograma. La pregunta es, ¿cómo monitorizas? De eficacia no, ya ni te pregunto, porque estamos de acuerdo que no hay ninguna duda, pero ¿cómo monitorizas la adherencia y toxicidad en la práctica y en concreto la monitorización del electrocardiograma? Perfecto. Solo aclarar, Ramón, que bueno, esos datos que has puesto son más de un estudio que ha habido de vida real a posteriori, ¿no? Del grupo de Rimini, que los italianos son magníficos en esto, en recoger datos, y porque el estudio del Clarity pues era realmente contra placebo, y ahí lanzo ¿cómo se dice?, a favor de los pacientes, porque fíjate que el estudio Clarity se peleó mucho el diseño porque era ivosidenib frente a placebo, cuando no había una segunda línea estándar, y los pacientes consiguieron, la asociación de pacientes, que la segunda, que se permitiera un crossover a la progresión, y eso afectó a la supervivencia global. Aprovecho para hacer honor a esta sala. Esta sala es la sala del doctor Gascón, que fue un paciente mío que era médico de familia y que tuve el privilegio de además ser de los fundadores de la asociación Atubibi, la primera asociación española de tumores de vía biliar, y que desgraciadamente, porque era un ser magnífico, no solamente médico sino humano, le dieron el nombre de esta sala. Y perdona que me he enrollado con tu pregunta del QTC. Decirte que nosotros, aunque se suele requerir verle semanalmente en el primer ciclo, que son 28 días, nosotros lo que solemos hacer es verle los días 1-15 en el primer ciclo, y a partir de ahí normalmente, si no hay problemas, le vemos incluso cada 28 días. Es verdad que alguna vez te puedes encontrar, porque hay interacciones con el citocromo P450, generalmente si revisas esas interacciones es raro que te dé alargamientos del QTC, pero vamos, está perfectamente establecido y recogido en la ficha técnica cómo manejarlo. Se puede bajar la siguiente dosis a 250 miligramos, incluso reescalarlo de nuevo, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por la aclaración. Acabamos con la pregunta de los TT-Fields. Fernando, tenemos un ensayo randomizado en cáncer de páncreas localmente avanzado. Estos TT-Fields consiguieron mejorar la supervivencia libre de progresión de 14 a 16 meses y con también supervivencia libre de dolor y la pregunta es, ¿qué aspecto destacarías de esta evidencia y qué perfil de paciente consideras más adecuado? Y sobre todo temas prácticos, porque tienen que llevarlo bastantes horas al día. Bueno, como ya dije al principio, es un método totalmente novedoso de tratar el cáncer. Son campos eléctricos que varían con una frecuencia tal que a la célula tumoral la afecta en su mitosis mucho más que a la célula normal. Es compatible con cualquier tratamiento, lo cual, digamos, es una investigación que solo ha hecho que iniciar. Por ejemplo, hay muchos datos que sugiere mucha sinergia con inmuno. Un mecanismo totalmente de acción nuevo. Luego, es un dispositivo que ha hecho un fase 3, bien hecho. Y los dispositivos muchas veces no hacen fase 3. Cosa que los fármacos siempre hacen. Entonces yo creo que es muy de agradecerles que en todo el desarrollo de esta tecnología, tanto en glioblastoma como en pulmón como en páncreas, se han lanzado un desarrollo serio haciendo un fase 3. Fase 3 impecable, 547 pacientes, localmente avanzados y con un objetivo primario que era supervivencia, y que lo que aumentaba es la supervivencia de 14 a 16 meses, azarretio positivo. Muy importante la supervivencia libre de dolor, que lo definen como el tiempo hasta muerte o empeoramiento del 20% en la escala visual, y eso se retrasa 6 meses, o sea, los pacientes tienen de media 6 meses más de periodo sin que, y el páncreas duele mucho. Luego otros objetivos como la supervivencia libre de, muy sorprendente, la supervivencia libre de progresión local mejora, pero no significativa, y sí que mejora significativamente el control sistémico. Es decir, que hay una acción fuera de los campos de acción. De hecho, ahora se va a hacer el PANOVA 4, que se enfoca a los pacientes metastáticos y que además añade inmunoterapia. Yo creo que es un tratamiento con mucho potencial de desarrollo. ¿Qué problema tiene? Toxicidad cutánea, que es un aparato
que ahora ha mejorado. Yo vi los primeros cuando empezaron en el Panova 2 hace 10 años ya, y bueno, era una cosa tremenda. Vamos, hacían más ruido que una moto allí, dormir con aquello. Entonces, los pacientes tienen que llevarlo en principio más de 18 horas. Pero bueno, esto les capacita para 6 horas no llevarlo. Y por ejemplo, pueden aprovechar para salir, hacer vida, y solo con que se lo pongan mientras duerme ya tienen las 8 horas de la noche. A pesar, bueno, lo han mejorado mucho. Realmente el aparato ahora pesa poco, no hace ruido. Los electrodos los han mejorado, pero siguen siendo irritantes para la piel. De hecho, es la toxicidad que tiene. Sí. 70% tiene toxicidad cutánea. Es verdad que solo el 7% severa y solo el 8% tienen que dejar por la estatosidad, pero es el engorro que tiene. Están intentando desarrollar nuevos electrodos mucho más, porque estos hay que pegarlos, esto es lo que produce problemas en la piel. Yo creo que es una tecnología que tiene un gran desarrollo por delante, que estamos en sus inicios, y a pesar de lo cual tiene ya los resultados positivos, y que, bueno, me parece muy de agradecer y además muy difícil en localmente avanzado mejorar la supervivencia, ¿eh? Jorge, muy rápido, que estamos fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Solo decir que además creo que está la buena noticia de que ha habido una opinión positiva de EMA en estos días del dispositivo TT Fields, y luego que recalcar que es el único estudio en la historia del cáncer de páncreas positivo, aleatorizado en cáncer de páncreas localmente avanzado, no metastásico, que hasta ahora nunca lo había habido, y es de aplaudir que hayan seleccionado también a los pacientes, ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Con esta nota positiva terminamos la mesa. Muchas gracias.